En Dinamarca, en un estudio que hicieron en un colegio, encontraron que habían jóvenes que rapeaban. Entonces lo que decidieron fue aplicar el rap a las clases. Pero en Dinamarca sucede algo, según la investigación, algo que es muy interesante. El lenguaje, el idioma hegemónico, vernáculo, el que tiene el poder oficial, como para nosotros el español, es el danés, que es el de Dinamarca. Pero estos grupos de raperos de barrios más periféricos utilizan otro lenguaje que le llaman paki, la lengua paki, y viene de Perker, que es la forma como se le llama al migrante, pero es la manera despectiva con la que llamas a un migrante. Porque muchos de estos jóvenes vienen, ¿no?, de países de Medio Oriente, de países de África, y se instalan en Dinamarca, que es un país de blancos y un país de idioma danés. Ario. Entonces el peki o el paki, el peki, la lengua peki, es el lenguaje, es la jerga callejera que utilizan estos raperos. Lo interesante es que en sus letras, en sus canciones, utilizan el peki como parte de su lenguaje callejero. Pero cuando hacen temas un poco más comerciales, utilizan el danés. El estudio demuestra que estos jóvenes mejoraron sus relaciones sociales en el colegio a través del rap. Inyectar rap en las clases de los colegios aumentó también las calificaciones, el rendimiento académico de los jóvenes en el colegio danés. Pero hubo un detalle, esa es la parte positiva del rap en la educación. Pero hay que entender que ese rap estaba insertado en un sistema educativo. Por lo tanto, ahí hubo un limitante, que fue el idioma. Los jóvenes empezaron a hacer rap solamente con el idioma danés. Ya sus términos, sus modismos callejeros, sus jergas ya fueron eliminándose, fueron borrándose y quedó solamente el lenguaje danés. ¿Por qué? Porque para los padres de familia y para los profesores, el idioma que te permite prosperar y te permite ser alguien en la sociedad es el danés. No es la jerga callejera peki, de los perker, de los pobres migrantes, esa cultura étnica, ese etnolingüismo de los pobres migrantes no fue aceptado. Entonces muchos de estos jóvenes posteriormente se hicieron profesores de rap, pero lamentablemente no usaban su jerga étnica, sino que usaban solamente el danés. Mira qué interesante, el rap nos permite hacer un estudio sociolingüístico de la calle de nuestro país. Si tú estudias a Mugresur de Quito, entenderás las jergas callejeras, los modismos del sur de Quito. Todo el lenguaje, el léxico popular que utiliza el disfraz en sus letras. El arrastrado. Es para el arrastrado el arrastrado. Es una lupa muy importante. Es una óptica en la que podemos estudiar justamente esa migración del campo a la ciudad en Quito, de esa migración hacia el sur, de esos sectores marginales y populares del sur. Igualmente, el X, que es de 38 que no juega, utiliza términos y modismos en sus letras que nos hablan de términos muy tradicionales del Quito. Su padre, su familia venían de esa tradición quiteña y él utiliza y adapta esas palabras en sus letras. Entonces, ¿cómo el rap sirve también para estudiar la sociolingüística de nuestro territorio? Hablamos como pensamos. De eso de lo que hablas, justamente también pasa en la frontera con Estados Unidos y mis paisas, ¿no? Hay un género llamado mexicalingo que tiene mucho que ver entre el oldies American con el gangster rap y la mezcla que hubo ya completamente en el castellano mexicano, ¿no? Ese caló igual fronterizo entre Jainas, Wizas, Low Riders y toda la situación, sí tiene mucho que ver. Yo amo las Jainas y los Low Riders, brother. Por ejemplo, fíjate, ese es un gran error lingüístico, ¿no? De lo que, por ejemplo, ahorita él habla. El simplemente del ya desarrollar
y quitar, porque estás arrebatando en realidad la raíz de la situación, por querer interpretar y caber en la sociedad ya con un género. Por ejemplo, Jaina, güey, mucha gente piensa que es novia, mujer, compañera, güey. No, hay mucha, y te presento a mi Jaina, ¿no? O esa Jaina me gusta, pero Jaina es una grosería, güey, ¿no? No jodas, Jaina es, sí, güey, Jaina es puta. ¡A verga! ¿En serio? Entonces, a mí me da risa, güey, Te presento a mi cuando puta. pseudo cholos, ay, te presento a mi Jaina, güey, mejor no me la presentes, ¿no? O sea, ya hablándole así, carnal. Presto para un albur bueno. Ese titular con una sola palabra, güey, cambió muchísimo. Te invito, o sea, te presento a mi perra. Claro, ajá, sería eso. A mi biche. Claro, viene del término gringo. Jaina viene de honey viene de miel viene de, o sea, son esos pedos. Sí. Entonces, el exacto significado de Jaina es puta o mujer fácil, güey, o perra, justamente, ¿no? Bitch. Entonces, sí está muy mal aplicado, ¿no? ¿Sabes que yo alguna vez y no recuerdo dónde. Muchos actualmente lo usan como descripción de su mujer y no, güey, o sea, tú ya le estás faltando el respeto a tu propia mujer. A eso iba, Osito. Mira, yo una vez no recuerdo dónde había visto que Jaina, supuestamente, no sé si es en El Salvador, supuestamente se le decía a las mujeres de los pandilleros, se decía Jainas, ¿no? Los maras, güey, también adoptaron esa cultura, claro, porque los maras no son maras. Jaina era como decir, mira, te presento a mi jefa o a mi... De hecho, a los maras en la prisión en Estados Unidos les decimos jainas. No porque jodas. son las perras de la cultura, son las putas que adoptaron el pedo cholo para verse más malos, güey, cuando los cholos ya existían, ¿no? Entonces, aquí hay un pedo ya más cultural en cuanto al cholismo, porque pues es donde yo, ahora sí que ya te podría platicar esa situación, sí. Pero estábamos hablando del término lingüístico porque es como él lo dice, arrebatas la raíz, ya no se respeta. Entonces, lo único que haces es adaptar esa cosa para poderte seguir expresando, güey, cuando ya le cambiaste el significado por completo. Claro que sí. Claro. En este caso... Y se convierte en un lenguaje universal para los raperos. Entonces, el machismo, mira cómo, y eso lo estudiaron muchos antropólogos y lingüistas justamente, cómo el lenguaje determina o influye en nuestro pensamiento. Entonces, por eso si no transformamos la semántica, el significado de las palabras, no podemos transformar tampoco nuestro entorno. El poder del idioma, como te decía el ejemplo danés, y que lo decíamos con Mugresur o con X, permite generar un estudio sociolingüístico de lo que somos, de nuestra cultura. Y el idioma es tan fuerte que el castellano, cuando llegaron los conquistadores, fue una herramienta de colonización. El imperio inca aquí en el sur de América también utilizó el quechua justamente como herramienta de dominación. Todos los que pertenecían al imperio tenían que quechuizarse, tenían que aprender el quechua, que era el idioma del imperio incaico. Habían cientos de lenguas indígenas, pero el imperio, dentro de su educación, quería que todos aprendiéramos el quechua. Entonces, la hegemonía del idioma tiene mucho que ver con la hegemonía cultural. La hegemonía cultural justamente tiene que ver con esa hegemonía en el idioma y en la educación. A estos lenguapequis de Dinamarca no les permitían justamente desarrollar su rap si no era con el idioma oficial. Entonces, la hegemonía cultural siempre ha sido quien tiene la voz, y eso es muy importante. A eso se le llama fonocentrismo. Y con lo que tú acabas de decir de México, se le puede llamar fonofalocentrismo, es decir, la voz del macho es la importante. El que tiene poder es el que tiene la voz. Entonces imagínate que la palabra infante significa el que no tiene voz. Fono en griego significa voz. Infantil significa que no tienes ningún tipo de voz. O sea, que no vales nada, que no puedes opinar, que no puedes tener un criterio. Entonces, el fonocentrismo es lo que arraiga y es la raíz justamente del poder cultural. El rap lo que busca es reivindicar ese poder de la palabra, porque el rap es el periodismo de la calle,
El rap es la literatura de los suburbios. Es el otro medio de lenguaje que busca reivindicarse, porque el que no ha tenido voz, como los gueros, el que no ha tenido voz, como los suburbios, es justamente lo que no existe. Entonces el rap es justamente la voz de la calle, es lo que reivindica ese derecho a existir, que a través de la cultura y del lenguaje y del idioma no nos lo permite. Y ahí es importante la educación, y con esto termino para darte el paso. Sabemos que en Aymara, la palabra Nairi, que se habla de atrás, significa futuro. Utilizan la palabra Nairi, que es atrás, para referirse al futuro. Y Kipa, que es adelante, para referirse al pasado. Nairi, que es atrás, literalmente en Aymara significa ojo. Entonces, el futuro está atrás y el pasado está adelante. ¿Por qué? Porque Nairi, que significa ojo, nos permite entender que el pasado está por atrás, el pasado está adelante. Y el pasado está adelante porque lo podemos ver. Y el futuro está atrás porque es incierto. Porque si tú caminas hacia atrás, no sabes qué es lo que hay detrás de tus espaldas. El futuro es incierto. Lo que está adelante es lo que podemos ver. Por eso en la cultura indígena es tan importante la memoria. Y es justamente esa memoria la que nos quieren arrebatar en el sistema educativo. Nos enseñan muchas cosas, pero la educación también nos enseña a olvidar. Porque no sabemos ni siquiera de dónde viene nuestra genealogía social. Dónde se creó una geografía marginal desde que fuimos repúblicas, para que justamente la estructura se mantenga como siempre. No había posibilidades de nada. En la Constitución de Colombia de 1880 solamente era colombiano el blanco mestizo, el católico y que hablara castellano. De resto, ni el hongo, ni el pobre, ni la mujer, ni el indio, ni el negro, ni el mulato, ni el aymara, ni el quichua, ni ninguna lengua se consideraba parte de la nación colombiana. Y eso es lo que se reivindica al día de hoy en las calles. Siempre los pobres, los negros, los indios han sido migrantes, extranjeros en su propia tierra. Porque cuando hacemos la analogía del idioma aymara o del quechua, nos estamos dando cuenta. Por eso la memoria es tan importante. El futuro está atrás y el pasado está adelante. Y es donde el rap entra como herramienta, porque si habláramos de la evolución humana, del Homo sapiens, podríamos darnos cuenta de que en la evolución se tuvo la necesidad de hablar para crear herramientas. La herramienta y el lenguaje siempre estuvieron conectados en la evolución humana. Entonces, el lenguaje es una herramienta desde el sentido evolutivo, lo que nos hizo Homo sapiens. Desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens, nos permitió utilizar la lengua como herramienta para explicarle al otro cómo se hace esta herramienta para poder cortar carne o poder cazar un animal de una manera más práctica para nuestra subsistencia. Entonces, cuando hablamos de subsistencia, también estamos hablando de palabra y también estamos hablando de lenguaje.